Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenas madrugadas. Saludo en todos los horarios. Muy bienvenidos, muchísimas gracias. Como siempre digo, agradezco a los que en vivo y en directo me acompañan, como así también a aquellos que se encuentran con el video en otro momento. Así que también mi saludo va para ellos. Les agradezco el momento que le dedican a verlo, escucharlo y ver qué les aporta, ¿sí? Quiero, como siempre digo, agradecer a Luis Palacios, Pandora, a Iván, muchísimas gracias por el espacio, la posibilidad. Como digo, encuentro tras encuentro, esto es muy importante para mí decirlo, la posibilidad de tener el espacio y poder compartir desde mi humilde experiencia, conocimientos, vivencias, el granito de arena que yo pueda aportar y sumar, para mí es muy gratificante y a quien le interesa y le sume, excelente. Así como estoy yo, hay otros colegas, colaboradores, gente que también pone su energía, así que muchísimas gracias. De eso se trata también, de armar red, ¿sí? Y entre todos construir algo positivo, bello y con buena vibra, ante todo. También a Cristian Ceballos, que anda ahora por España, de Escuela Ética. Muchísimas gracias, porque bueno, a través de él conocí a Luis, y bueno, agradecer, como siempre. Considero que es muy importante que en el día a día de cada uno tengamos esa cuestión de agradecer. Ya de por sí el hecho de estar en este plano, estar encarnados, que por algo estamos, hay una misión y tenemos todas las posibilidades de hacer algo diferente. Ahí ya está en cada uno, ¿no? Lo que haga al respecto. Pero las herramientas y las posibilidades están. Por algo estamos aquí, ¿verdad? Así que bueno, he hecho los saludos y los agradecimientos, paso a la temática en sí, que, bueno, la propuesta fue cuentos, ¿no? Los cuentos y la perspectiva astrológica. ¿Por qué? ¿Por qué me interesó plantear esta temática? Porque bueno, así como, no sé si están al tanto, si no lo comento, además de la astrología, yo también coordino una actividad que se llama Grupo de Lectura Iniciática con mi pareja, con Pablo, donde entre tantas cuestiones leemos mitología, relatos y cuentos también. Entonces, esa cuestión de considerar esos textos no solo como un simple texto para entretenerme un rato, perdón, sino como, a ver, ¿qué más hay ahí? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de esas letras? ¿Qué hay en esos párrafos? ¿Qué me están diciendo en realidad? Y principalmente cuando, bueno, me hago esos cuestionamientos y empiezo desde lo que es, bueno, la actividad, grupo de lectura, iniciática, y después de lo que es desde lo astrológico, es genial cuando se empieza a descubrir claves, cuestiones que a primera vista no se detectan. En una primera lectura es muy probable que pasen de largo. Es necesario quizás más herramientas, otro tipo de escucha, otro tipo de posición ante el texto. Principalmente apertura mental. Y comprender primero, y fundamental, y esto se los digo, más allá de que ahora lo hagamos desde el abordaje astrológico, porque simplemente hacerlo desde lo astrológico es una herramienta más donde se puede comprobar que sea la herramienta que sea, en toda cuestión que nos rodea, un texto, un libro, hay información sobre cada uno de nosotros. Y cuando a través de la herramienta que elijas podés decodificar
encontrarte, leerte en ese texto, tu vida toma un giro de 180. ¿Por qué? Porque ya no te sentís separado o separada de esa realidad. No es un texto que tengo en mis manos, que leo un rato, se cierra y después yo sigo con mi vida común y corriente. Sino que en ese texto hay decodificada información que tiene que ver conmigo, aunque les parezca medio de ciencia ficción, les aseguro que no. Y bueno, y yendo ya a lo que son los cuentos, porque una de las preguntas que planteé en la presentación es, ¿no les llama la atención también que haya cuentos, historias que perduren en el tiempo? ¿Por qué trasciende el tiempo? No es porque podrían ser cuentos o relatos que quedan ahí, una historia y que después se olvida y jamás nos enteramos que existió. Sin embargo, son historias que trascienden y que uno los lee y son tan actuales, tienen tan información que puede ser aplicable siglo XXI, siglo XX, siglo XVIII, cualquier época. Entonces, acá es donde yo estoy ya entrando a lo que es el tema en sí, porque ven que esa cuestión de atemporalidad está hablando de algo. Y casualmente, si yo hago el paralelismo, si yo voy al psiquismo humano, nuestro inconsciente es atemporal. ¿Sí? Para el inconsciente no hay un pasado, presente, futuro. Muy simple el ejemplo. Los invito a que recuerden algún sueño que te hayan tenido y que lo traten de ubicar en un momento, en un espacio-tiempo. Que en el sueño que era ayer, era un día lunes, era un día martes, como ven, es un relato, una historia, un flash, algo que recuerdan de ese sueño que no está ubicado en espacio-tiempo. No está atado a esas variables que tenemos en 3D. Estamos hablando de otra dimensión, de otro plano. Entonces, si yo les hago esta analogía con lo que tiene que ver lo atemporal, respecto al inconsciente, una de sus manifestaciones, los sueños. Otra manifestación, y acá ya estaría ingresando en un terreno que no es el tema de esta noche, simplemente lo menciono. En algún momento quizás surja oportunidad de hablar al respecto más. En lo que es el psicoanálisis o el estudio del psiquismo humano, el conocimiento profundo, se dice que uno actúa por repetición, patrones de conducta que incorporó, bueno, adquirió en un determinado momento de la vida, hablando específicamente en la niñez, y que después uno de adulto repite automáticamente conductas, respuestas. Como ven, es decir, yo estoy en el presente, en realidad actuando desde el pasado. No sé si se entiende. Entonces, no hay temporalidad. Para el inconsciente no diferencia si ahora estoy en siglo XXI o hace 20 años. O sea, es repetir y actuar, hay una misma secuencia. Esto ya es otra temática, ¿no? Ya tiene que ver, empezar a hurgar en el psiquismo humano, no es tema de hoy, simplemente lo menciono para que se pueda comprender la analogía y de qué claves, para que empiecen a anotar, puede haber en esos cuentos, en esos relatos, que quedan tan presentes, enganchan tanto en el inconsciente colectivo, si se quiere, en el psiquismo humano, están tan presentes. Entonces, ahí ya hay una analogía. Entonces, esos cuentos, esos relatos, ¿qué están diciendo? ¿De qué están hablando? ¿No? Porque si perduran, tiene que ver con una temática que trasciende el espacio-tiempo. Entonces, si son cuentos, voy a mencionar algunos para que no quede tan en el aire. La Bella Durmiente, por mencionar algunos, hay muchísimos más. Podríamos estar, pero programas, miles, porque hay muchísimos cuentos. Simplemente es a modo de ejemplo y que lo puedan ubicar. Por ejemplo, La Bella Durmiente,
que estimo que todos lo conocen, ese cuento, Blancanieves, La Cenicienta, o sea, después otros cuentos, El flautista de Hamelin, que se da para también asociarlo con todo lo que es los mitos del sonido, que eso bueno, para otro programa. Son cuentos que uno dice, ¿qué tiene? Una princesita que le pasa no sé qué. ¿Y qué me estás hablando? Entonces, esa es la superficie, y eso es quizás lo que Walt Disney, por ejemplo, o bueno, la industria Disney quiso disfrazar al hacerlos infantiles y que ojo, esto es un comentario tipo anécdota, tomar que lo tome y el que no, bueno, allá, o sea, hay libertad. Qué casualidad que Disney tomó esos cuentos y bajo el esquema de para niños, de cuentos infantiles, se difundieron como se difundieron y llegan a los niños, justo en una etapa donde se está formando el psiquismo. Qué casualidad, ¿no? Una pregunta, así que lanzo al universo para quien quiere investigar, porque si yo les estoy hablando de que son cuentos que están hablando de algo más, que es estructural, o sea, no es un simple cuentito, tienen algo más en su contenido, en su entrelínea, y después Disney los toma y les das el formato infantiles. De hecho, yo siendo niña fui a ver Cenicienta, al cine, dibujitos, fui a ver, sí, esos cuentos para niños, que no son tan ni para niños en realidad. O sea, si ustedes lo analizan profundamente, hay mucha información. Por eso no es un programa el de hoy que me puedan decir, cuentos, qué aburrido, les aseguro que no. Habla del ser humano en toda su esencia. Entonces, ya adentrándome en lo que es la temática en sí, minuto, a ver, antes vi que escribieron algo, quiero saludar también, una cuestión de respeto y educación, porque están acá acompañándome, así que quiero saludar. A 4C, que siempre está acompañando, muchas gracias. Bueno, Pablo, muchas gracias. Fernando, desde Mendoza. Sergio, Alexandra, buenas noches. Y a ver, 4C comenta, la primera vez que leí Humanizar la Tierra, qué bueno. Bueno, no le encontré nada fuera de lo común, ya lo he leído más de 10 veces y en cada encuentro es exactamente así. Así como te pasó con ese texto, en realidad, ¿sabés qué? 4C, cuando uno empieza a conectar desde otro lugar, en cualquier texto van a encontrar claves. Y ustedes, hasta en cualquier frase, pueden empezar a detectar lo oculto en eso. Es impresionante. Por eso les digo que es como si la vida misma pudieran aumentarle el brillo y el contraste, por hablar así en un término, y aquello que quizás tiene un color para ustedes empieza a brillar o los colores se hacen más vivos, todo toma otro color, porque comprenden que en la vida misma, en la vida cotidiana, en lo más simple de lo simple, como tomar un libro y leerlo, bueno, obviamente el de Humanizar la Tierra es muchísima información, tiene mucho de iniciación, de hermetismo, de profundidad en cuanto a transformación personal, así que bueno, ese libro ya de por sí está excelente que digas que cada vez que lo lees porque es riqueza pura, ¿no? Hablo también de otros textos, aunque quizás usted me puede decir que una novelita, ¿cuál? ¿Una novela bestseller común? Sí, también. ¿Por qué no? Porque pueden llegar al punto de poder llegar a leer algo y decir lo que no quieren, por ejemplo, en sus vidas. Miren qué simple, o sea, de cualquier cuestión uno puede elegir aprender, ¿sí? Y yo, por ejemplo, bueno, puntualmente, cuando hago el enfoque astrológico, es interesante porque yo, y ahora lo voy a empezar a mencionar,
en cualquier texto o situación se puede hasta ver, bueno, acá están las energías de Neptuno dando vueltas, por ejemplo, en un texto, ¿no? Acá están las energías de Marte. Entonces, ya yendo a los textos en sí. Y ahí uno puede empezar a decodificar con esa herramienta, con esas claves, ¿sí? Y comprender cómo se ponen en juego. Así como yo lo veo en los cuentos, después yo lo puedo ver en mi vida cotidiana. Y ahí está la cuestión. Empezar a, bueno, a ver, ¿qué me está queriendo decir? ¿Qué me está diciendo ese cuento, ese relato? Por ejemplo, comenzando, La Bella Durmiente. Relato que uno puede decir, bueno, la princesa, que bueno, el rey y la reina tienen una hija, que luego que... Les recomiendo, sí, a quien quiera que lean los cuentos de los hermanos Grimm. G-R-I-M, los hermanos Grimm, que son los creadores. Después han hecho versiones más suaves, pero ahí están los cuentos pero posta, como se dice acá en Argentina. En ese cuento, lo que relatan es que esos reyes no podían tener hijos hasta que, bueno, una rana les profetiza que van a tener un hijo. Y tienen una nena, una bella princesa, y para festejar hacen un banquete, invitan a todas las hadas del palacio, perdón, del reino, las invitan al palacio, que eran 13 las hadas. Qué casualidad. Yo voy a mencionar algunas cositas, no las voy a desarrollar hoy, porque ya me estaría yendo de tema. Yo lo menciono, al que es curioso y quiere investigar, allá tiene la libertad y la puerta abierta para hacerlo. Todo se avanza. El primer paso que mueve a uno a querer hacer algo distinto es la curiosidad. No sé, ni cuando surja curiosidad, permitan que aparezca. A ver, es el primer pasito que los mueve a andar a saber qué. Pero es poner el engranaje en movimiento. Entonces, yo los invito a quien le llame la atención. 13 hadas. Pero qué casualidad, en el palacio tenían 12 platos de oro. O sea que no, había un hada que no podían invitarla, porque no tenían plato de oro para ella. Entonces dejaron a una fuera. Cuando hacen la fiesta, cada hada, bueno, va a hacer su obsequio, ¿no? Va a brindar su obsequio a una que le entrega belleza, otra armonía, todo simbólico. Irrumpe el hada que había quedado excluida y lanza una maldición. Y dice que la princesa iba a morir cuando se pinchara con un uso, bueno, una máquina de coser, el uso, ¿no? Cuando se pinchara. Salta la 12ª hada y le dice, no se va a morir, va a dormir por 100 años, pero no morirá. Entonces, primero, hago una pausa acá, y a modo de mención, qué casualidad, 13, 12, ¿les suena algo? Zodíaco, 12 signos, 13, una constelación que quedó por fuera, un signo que quedó por fuera. ¿A qué no les suena algo? Bueno, ya eso de por sí está diciendo algo. Entonces, casualmente, la que queda por fuera es la que da una profecía o dice algo negativo. Que si yo lo asocio a lo que es la energía de la serpiente, o Fiuco, tiene que ver con ese lado oculto, con ese lado que si uno no conecta, ¿sí? Es lo que proyecta afuera como conflictos, cuestiones no resueltas, cuestiones negativas tal vez. O sea, tiene que ver con la cuestión de reconocer la propia oscuridad. Una asociación que hago. Entonces, esa hada justo dice eso. Y algo muy importante, simplemente menciono, qué casualidad, qué poder que tenía esa hada, porque al decir eso, y después la otra hada corrige, bueno, toman todos los recaudos para que la princesa obviamente no se pinche, quitan todas las máquinas, o sea, todo lo que
todo lo que pudiera llevar a que sucediera eso lo hacen desaparecer. Excepto, bueno, acá, por ejemplo, estamos hablando de una energía de Venus, ¿sí? Lo que es la princesa, con toda esa belleza, la armonía, y una irrupción de Plutón, por ejemplo, planeta, ¿no? Que Plutón, ¿qué es lo que trae? Generalmente lo que trae cuando aparece, por ejemplo, en un tránsito, en un movimiento, en la carta natal, en un principio se vive como conflictos, como que se te derrumba todo, destrucción. Eso en la medida en que dentro tuyo no haya un proceso que esté anticipándose o acompañando. Cuando uno se niega a reconocer que hay cuestiones que tienen que morir dentro de uno, o una relación, una etapa en la vida, algún proceso, un cambio de dirección que uno le quiere dar, no se anima a darle a la propia vida y se aferra a algo, si aparece Plutón por ahí, va a hacer que se te derrumbe todo. O sea, no haces el proceso interno, no internalizás la energía plutoniana de muerte y nuevo ciclo y renacimiento. Si no lo haces adentro, se manifiesta afuera. Eso yo ya lo he dicho en programas anteriores. Todo lo que uno no asume internamente y no lleva a proceso, en algún lado tiene que manifestarse. Si no es adentro, se manifiesta afuera. La energía se genera, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante el estar conectados con los procesos internos, conocerse uno mismo, qué me está sucediendo, qué situación estoy atravesando. Cuanto más conectados estamos con nosotros mismos, menos, o sea, y acompañamos procesos que tienen que ver con el crecimiento y la evolución de cada uno interna. Menos necesidad de que afuera estén explotando bombas, ¿se entiende? No es necesario que explote algo afuera para que yo reaccione. No hace falta porque yo misma internamente estoy haciendo algo para que muera algo, o sea, estoy usando esa energía en algo propio. Entonces afuera no hace falta que explote. Si no, si yo no reacciono, te explota la bomba en la cara. Como dicen generalmente, el universo te envía una señal, ¿no la captaste? Te va a esperar en la próxima esquina, pero con algo más fuerte, todavía más fuerte, a ver si reaccionás. ¿No reaccionaste? La próxima, más fuerte. Y son esas situaciones que dices, ay, por favor, me pasa de todo, es una... Bueno, habría que ver en realidad qué está pasando ahí, ¿no? Bueno, escena, para que vean que se puede codificar desde lo astrológico. Venus amenaza a Plutón. ¿Qué pasó? No hubo una alquimia, no hubo una integración. ¿Qué sucede? Igualmente la princesa se pincha y cae, ¿no? Ese proceso, cómo se puede, a su vez, ¿no? Todo el simbolismo de esa parte del cuento, ¿no? Que les digo, los invito a que lo lean porque no es para niños. Les aseguro que leen ese texto, es impresionante todo lo que dice. Casualmente, ella cae dormida y todo el palacio se duerme. ¿Y a ustedes qué les suena con el dormido, estar dormido? ¿Qué les suena? Es simplemente una mención, ¿eh? El despertar de conciencia, el estar dormidos, despertar de conciencia, el estar dormidos. Bueno, lo comento así muy por arriba. Bueno, ¿eso con qué se puede asociar también a nivel astrológico? Con la energía de, o sea, el sueño, el dormir, el, en cierta forma desaparecer, también se lo puede asociar a Neptuno con sus transiciones y sus tránsitos, mejor dicho, que en una primera instancia lo que a uno le traen a la propia vida, esa energía, porque es abrumadora en cuanto a Neptuno, no poder ponerlo en palabras, es caos, es sensación de que desaparezco, tiene que ver con el mundo onírico, tiene que ver con la ensoñación, tiene que ver con el dormir, ¿sí? Entonces, en la medida que yo esa energía no la aproveche en sus facetas más elevadas,
como es Neptuno en cuanto a no solo lo que acabo de decir, sino también hipersensibilidad, empatía, conexión con el todo. Fíjense cómo puedo pasar del caos. ¿Por qué? Porque si yo no estoy preparada internamente para realmente trascender, evolucionar espiritualmente, no tener claro hacia dónde quiero ir, esa super energía que me conecta con el todo, que me hace tan vulnerable y permeable, ¿cómo la puedo vivir? Como si me llovieran taladros, no sé cómo decir, o sea, que me cayera todo encima y yo no entiendo, no sé qué hacer. Entonces, a mí se me genera un caos existencial o prefiero dormir, desaparecer, porque no lo soporto, no sé qué hacer con todo eso. Entonces, la única forma de poder encauzar esa hipersensibilidad, esa empatía que da lo neptuniano es el trabajo personal, la conexión, tener claro hacia dónde quiero ir. Y ahí uso a favor toda esa empatía, el conectar con el otro, el saber esa gota en el océano, porque Neptuno, asócienlo a Poseidón, tiene que ver con el océano, bueno, con esa gota en el océano que no conoce sus bordes. Fíjense qué caótico puede sentirse, no conozco mis límites, no hay borde, no sé dónde termino, me fusiono con el todo, da pánico. Entonces, la trascendencia y lo que está hablando en el cuento habla de una faceta de Neptuno en donde te dormís, o sea, caos, desapareces, mundo onírico pero desconectada, ¿sí? Entonces, la propuesta es, ¿vas a seguir durmiendo o vas a hacer algo diferente? Esa energía, ¿la vas a usar para querer desaparecer, dormir, o vas a usarla a favor en algo que te eleve espiritualmente? Bueno, eso respecto a lo que fue la etapa del sueño en ese cuento. Y después, bueno, cuando aparece el príncipe, que esto me han escuchado en programas anteriores cuando hablé del sol, el viaje del héroe, la energía solar, acá aparece el príncipe. El sol, la energía que trae luz, que trae claridad. Fíjense cómo ese príncipe, al ingresar con su luz, despierta. Entonces, cuando yo les decía en veces anteriores, fundamental, el sol, representado en el cuento por el príncipe, representante de la conciencia, representando el tomo las riendas de mi vida, quiero, rescato a la princesa, la despierto, en lo que simboliza esa princesa, ¿no? Ese lado dormido lo despierto y me dirijo a lo que quiero en mi vida, ¿sí? Entonces, como ven acá y yo les voy a hablar de otro cuento, que casualidad también el otro príncipe, como ven que hay muchas similitudes. No es algo casual. Hay códigos, hay mensajes, hay mensajes. Entonces, aparece ese príncipe con esa solaridad, haciendo la analogía a lo astrológico, la solaridad, lo que es el sol, y trae conciencia, y despierta a todos. Y colorín colorado, ¿no? Como terminan todos esos cuentos, y vivieron felices, piripipi. Bueno, porque, bueno, hacen el corte ahí, después habrá que ver, ¿no? Si sostiene la solaridad o qué pasa. Ahí ya está en la vida cotidiana, ¿no? Ver, porque no se trata de un instante, sino de sostener instantes. No se trata de, ay, ya está, lo logré, listo. Me siento y voy a ver la televisión. No, o sea, lo logré, bueno, y ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Y si ven la analogía en los cuentos o en los relatos de los héroes, no sé si han notado que ellos tienen múltiples desafíos. O por ejemplo, cuando es el caso de Teseo, que tiene muchos desafíos en su camino a Atenas que tiene que atravesar. Siempre uno tras otro. O sea, esa cuestión de valido y nuevamente sostengo lo que logré. Y no que quede como una anécdota que le gané así, vencí a ese monstruo y ya está. Esa famosa frase, se durmió en los laureles, ¿no? Entonces, esa cuestión de
lograr algo y siempre uno mismo desafiarse, decir, bueno, y avanzo. Porque si no se ubican esos propios desafíos o avances, es muy fácil quedarse en la zona de confort. Esa frase que está tan de moda. Zona de confort, achancharse, como se dice acá en Argentina. Y ahí te empantanaste. Si ya no te desafías a vos mismo, te empantanas. Automáticamente el ser humano es como que tiende a... Por eso cuesta tanto quizás el encarnar el héroe o heroína, ¿no? O sea, en cada uno. Es todo un trabajo de conciencia. Por eso el sol, conciencia. Lo automático, la luna, toda lo emocional, tira para atrás, generalmente. Entonces, es una decisión que hay que sostener. Bueno, este cuento tiene esas características, ¿sí? Básicamente en lo que es la Bella Durmiente. Menciono otro cuento, el de Blancanieves. Blancanieves y los 7 enanitos. Y solamente voy a decir, ¿por qué 7? ¿No? Es todo un número. ¿Por qué no eran 5 enanitos? ¿Por qué no eran 8 enanitos? ¿Por qué no eran... No, 7 enanitos. ¿No? Qué casualidad con lo que implica el número 7, ¿no? Para los que les interese la numerología o ya el significado simbólico de los números, saben que tienen todo un simbolismo y en estos cuentos no es la excepción. Por eso les digo que hay información a decodificar, muy interesante. Bueno, en este relato, casualmente, la princesa es Blancanieves, cuando nace, es una princesa, bueno, cuando nace la madre muere, ¿no? Y el padre, el rey, se vuelve a casar. Que qué casualidad, la madrastra es re mala. O sea, mala, mala, mala. Y la madrastra le importa mucho, mucho su imagen, muchísimo. Y todo el tiempo ella tiene un espejo mágico y todos los días le pregunta, espejito, espejito, quién es la más bonita. Y el espejo le dice, tú, reina, bla, bla, bla. Bueno, hasta ahí. ¿Qué pasó? Blancanieves empieza a crecer. Hasta que un día, cuando la reina le pregunta al espejo, ¿quién era? Tú, mi reina, pero Blancanieves lo es más. Chao. Ahí la reina se puso como loca, dice, ¿cómo? La voy a matar. O sea, no puede ser que haya alguien más bella que yo. Entonces la voy a echar. Entonces, ¿qué hace? Le dice que se vaya a Blancanieves. En realidad, le envía un cazador para que la mate. O sea, lean los cuentos de Grimm, les aseguro que son, porque también es de los hermanos Grimm. Bastante fuertes los relatos. El hombre se apiada de Blancanieves, no la quiere matar. Y la reina le dice que le traiga el corazón y el cerebro. No me acuerdo qué órganos. Bien macabro. O sea, y el cazador se apiada de Blancanieves y lo que hace, mata a un cerdito y le dice a Blancanieves, escondete, que qué sé yo, bueno. Y cuando vuelve, el cazador le lleva el hígado o no me acuerdo qué órgano del cerdo, haciendo pasar como que era de Blancanieves. Y la reina con eso se prepara una comida y lo come. Qué morbosidad, ¿no? Pero bueno, eso es para otro encuentro. Entonces, bueno, acá ya hago una pausa. ¿Qué hay ahí? Yo si tuviera que hacerle la carta a Blancanieves, ¿no? Ya de por sí habría seguramente un tema con su energía lunar, ¿no? Con su luna. O sea, no sé si han escuchado en encuentros anteriores, cuando hablé de la luna, que entre otras cuestiones, en una carta lo que representa es la figura de la madre, ¿sí? Y tiene que ver con todos los primeros años de vida de cada uno, o sea, la infancia, todo aquello que tiene que ver con lo emocional en cada uno, en esas reacciones automáticas, en lo que
nos protege en cierta forma y que hace que uno reaccione sin pensar. Eso es la luna, es nuestra conexión con lo más primario en cada uno de nosotros. Entonces, si yo tuviera que hacer la carta Blancanieves, ya de por sí, en lo que hace a lo lunar, ya esa luna estaría muy, lo que se dice en términos astrológicos, afligida. ¿Qué quiere decir? Que es una luna conectada con otras energías en la carta donde es como si le pegaran, por decirlo así. O sea, está con aspectos fuertes. Si se le murió la madre tan pronto, o sea, hay un Plutón por ahí, y una infancia bastante dura. Entonces, ya de por sí, y el padre, a su vez, ausente total. O sea, su solaridad, o lo que tiene que ver con la figura, y esto también no en el cuento anterior, sino en Cenicienta. También, casualmente, los dos padres están dibujados. O sea, la verdad que, no sé, como reyes o príncipes o gente importante, un desastre. Su luna está en Plutón. No, Plutón es otro planeta. La luna, veo que ahí me están preguntando, la luna estaría podría ser una luna Escorpio, habría que ver la configuración en la casa de 4, habría que ver, ¿sí? Pero sí, tiene que ver con esas energías, ¿no? De muerte, o con Plutón. Puede estar en un aspecto con Plutón. Gracias por preguntar. Pero sería así, una combinación así. Habría que ver, ¿no? Es hipótesis de hacer la carta Blancanieves, pero para que entiendan. Ya de por sí, ahí ya está planteando, y esto es interesante, está planteando un conflicto entre lo que es la energía infantil, inicial, primaria, emocional, la luna, versus la energía de Venus, la belleza, la que está encarnando la madrastra. Fíjense, hay dos energías que no pueden estar juntas, la luna y Venus. Por un lado, lo tierno, lo puro, lo inocente, lo niña, porque bueno, Blancanieves en ese cuento se habla que tenía 14 años, 15 años. Esa fragilidad con todo ese inicio no tan trágico, esa luna que les digo, versus una Venus súper autoritaria y que no acepta ese lado. No sé si pueden ver, está hablando de dos tipos de energías femeninas. Y acá está la cuestión. Ese desdoblez, que casualmente, y esto es a título de comentario que hago, fíjense que los relatos, me llamó la atención, que tanto en este de Blancanieves como en el de Cenicienta, hay un desdoblez en lo que son las figuras femeninas, mejor dicho, en las energías femeninas, o sea, desdoblado por un lado la buena y por otro lado la mala, encarnados en personajes diferentes, ya por eso está hablando de algo, y la figura paterna ausente. O sea, los padres, como les decía antes, permitían que la madrastra se hiciera lo que quisieran, hasta incluso hostigaban a la propia hija. O sea, pero bueno, ahí hay una cuestión, está hablando a nivel energético de falta de, o sea, así como la luna en una carta habla de la madre, el sol, el propio sol, en una primera instancia habla del padre. Entonces, acá lo que está diciendo que el personaje está muy lejos de su sol, muy lejos. Porque si el padre, que es en estos personajes, tanto de Blancanieves como de la Cenicienta, es un sol que está distante, alejado, porque, les digo, lean los cuentos y van a ver. Yo me pregunté, digo, ¿y padre qué onda? O sea, la maltratan así y nada, o sea, ausencia. Obviamente es adrede. Hay un motivo de por qué ese personaje casualmente actúa así. ¿Sí? Está ahí en cada uno detectar el por qué, ¿no? Ausencia de lo que es la solaridad y un desdoblamiento de lo que como mujer, porque casualmente los dos personajes son mujeres, sí,
digo lo maternal, que representa la luna, y por otro lado, lo venusino, el lado erótico, el lado sexual de la mujer. Como ven, están planteando dos energías, la luna y Venus, en conflicto. Si yo voy a la carta de Blancanieves o de Cenicienta, puede que estén en aspectos duros, que se dice. O sea, habrá una cuadratura, por ejemplo, no sé, o oposición, o sea, habrá un enfrentamiento, porque es clarísimo cómo se plantea esa disociación. ¿Y por qué, en realidad, no? O sea, el cuento está diciendo otra cosa. Y en realidad, si uno va a la vida cotidiana y observa que hasta moralmente, hasta socialmente, está inscrito, sobre todo en la mujer, esa cuestión de excluir una cosa de la otra. Si uno ve una madre, no la ve a la mujer, no la ve como mujer, dice, no, es madre, no, lo otro no. Y si es mujer, o sea, en cuanto a su erotismo, a su sensualidad, hasta puede llegar a dársele calificativos denigratorios, ustedes me entienden. Y como que no, como madre no. O sea, como que en nuestra cabeza, y esto tiene que ver con esto que les decía antes de programaciones y de cuentos. Fíjense, les estoy comentando dos cuentos que lo ven niñas, lo ven las niñas, lo ven los niños. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando? ¿Qué mensaje estamos transmitiendo en esos cuentos? Que las mujeres tienen que ser o brujas o buenas. Entonces, hay un desdoblez. No puedo tener integrado dentro mío porque, ¿por qué no? O sea, ¿y por qué no puedo integrar dentro mío mi lado maternal y mi lado erótico? ¿Por qué tiene que haber conflicto? Como ven, los cuentos, el cuento se está planteando eso, y es una lucha encarnizada, porque en el relato de Grimm, de los hermanos Grimm, la madrastra no se se queda con un intento, hace como 3 o 4 de querer matarla. O sea, no para, está, pero empecinada en destruir a Blancanieves, con una ferocidad que sorprende, la verdad que sorprende. Casualmente, otra cosa que me llamó la atención, que es esa dicotomía femenino-masculino, los padres ausentes, pero otros roles masculinos que rodean, en el caso de Blancanieves, bueno, los enanitos, que son todos varones, y luego el príncipe, y en el caso de la Cenicienta, bueno, el príncipe. El lado masculino es el salvador, ¿no? El lado masculino es el que salva, el que la saca de ese estado, del que sea, ¿no? En un cuento u otro, pero la salva, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo eso? ¿Qué está diciendo, en realidad? Si vuelvo a lo que les mencioné antes, de lo que representaría ese lado masculino, ese sol, volvemos otra vez a lo mismo. O sea, en los relatos, ese sol, encarnado por los príncipes, en los cuentos, en estos dos puntualmente, estarían hablando de que en la medida que vos te dirijas a encarnar tu solaridad, a ser consciente, a trabajar tu conciencia, ahí vas a poder integrar estos lados femeninos que parecen disociados. Porque de lo que se trata es de alquimizar, de lograr alquimias internas, integraciones. ¿No? Esos conflictos son todos imaginarios. Como les decía antes, por historias que nos transmiten, por mandatos, por cuestiones morales, sociales. Fíjense, son cosas hacia afuera, porque no tiene por qué haber conflictos. Son energías femeninas que se viven en diferentes momentos y que pueden convivir tranquilamente. ¿Por qué tiene que haber ese conflicto? No tiene por qué. Entonces, en la medida que yo despierto mi solaridad, en los cuentos encarnada por ese príncipe, en la medida que soy consciente de lo que quiero avanzar en mi vida, integrar en mi vida, los conflictos desaparecen. Hablo del interno. Y obviamente que si yo al inicio integro, proceso,
trabajo. Yo no estoy diciendo que sea así en 2 segundos, hay todo un proceso, ¿sí? En la medida que yo asumo esa responsabilidad y hago ese proceso y avanzo, todo se reordena. Y así como se reordena dentro nuestro, se reordena afuera. Acuérdense del adentro afuera, ¿no? Que menciona. No hace falta que afuera me encuentre con una madrastra mala que me trata mal. No hace falta ya ese personaje, porque ya conecté con la madrastra interna y digamos que la integré y aprendí y comprendí. Entonces ya no hace falta el personaje afuera que me lo actúe. ¿Entienden? Sabiendo también un poco cómo esos personajes en cierta forma están hablando de esa cuestión de adentro afuera, de por qué me encuentro con lo que me encuentro afuera, ¿no? El espejo, me han escuchado decir varias veces, situaciones, etc. Bueno, eso básicamente con los puestos. Quiero ver qué me están comentando, que veo que están escribiendo en el chat. Así que me interesa. A ver. Ay, se corta el audio. Ah, qué macana. Veo que están comentando. Bueno, el tema con Cenicienta, Rosana, que veo que te gusta la Cenicienta, que también es un mito, ¿no? O sea, si realmente quieren conectar con estos cuentos, les propongo que los lean y vean si hay partes de ese cuento, como bueno, ella dice Rosana, que le gusta. Hay partes del cuento que les hace sientan identificados. Ahí está el tema. Justamente, vean en qué partes y qué parte del personaje están actuando. Van a empezar a descubrir cuestiones, porque si se actúa ese personaje que está incorporado, es para algo y por algo. O sea, inconscientemente puede estar sirviendo para algo. No digo, Rosana, que sea tu caso. Voy a poner un ejemplo, así, más genérico, ¿ok? Uy, hay mucho comentario que se distorsiona el audio. Qué lástima, yo no me doy cuenta. No me doy cuenta. A ver, esperen un segundo. Si puedo mejorar algo. Esperen un segundito. Bueno, lo que les decía, que la cuestión es respecto del ejemplo de Cenicienta. Por ejemplo, si ustedes se encuentran, y esto es un caso que menciono que no digo que sea el caso de Rosana, simplemente a modo de ejemplo. Una señora, una persona que tiene su familia, sus hijos y todo, y lo único que hace es ocuparse del marido, ocuparse de atender a sus hijos, y puntualmente como persona ella no tiene aspiraciones, no, no se plantea alguna otra cuestión, ¿no? Puede que en algún momento internamente esa persona diga, bueno, en algún momento ya va a venir, no les digo que diga eso literal, pero ya la situación va a mejorar, algo va a suceder, o, a ver si les suena, ese príncipe va a aparecer. ¿Entienden? Entonces, es esa cuestión de esfuerzo, de sacrificio, de estar fregando, de estar proyectada poner toda la energía en función de los demás y lo que es propio, lo que es particular, no que quede postergado, no importa. Es ese encarnar eso, ¿no? Y que a su vez esa persona se empieza a quejar,
¿sí? Empiece a decir, ay, bueno, mi vida, qué tristeza, y bueno, ¿qué va a hacer? O sea, ahí, no sé si les suena que hay como una conexión con lo que es Cenicienta. No sé si lo logran detectar. Eh, el tema es ver que esos cuentos, como les decía antes, qué casualidad que los ubican los hacen para niños y después uno casualmente se encuentra teniendo actitudes como, como ese cuento, ¿no? Eh, bueno, acá dice Silvia, la Cenicienta y la madrastra son nuestra luz y nuestra sombra. Exacto, perfecto. O sea, en los relatos los ubican como personajes separados, ¿no? Una madrastra 100% mala, Cenicienta 100% buena. Sabemos que no existe una persona 100% buena y una persona 100% mala. Es lo que yo les decía antes. Todos tenemos nuestro lado oscuro, nuestra madrastra interna. Está. ¿Ok? Entonces, de lo que se trata es de descubrir ese lado, no para reprimirlo, sino para conocerlo, comprenderlo, y que en realidad nos tiene que decir, porque por algo está. Lo que pasa es que, bueno, como es algo como que no está, no suena lindo lo que se reprime, ¿no? Pero en realidad está para algo, cumple una función. Así que, bueno, es correcto. El patito feo que se convierte, bueno, la del patito feo que se convierte en cisne está hablando de una profunda transformación. Esa cuestión de, en un principio, sentirse rezagado, poca cosa, un poco parecido, no sé si no les suena a los cuentos que estamos, fíjense, siempre me acuerdo que la pobrecita, o no sé si Cenicienta, la pobrecita ahí un costado en un rincón, y luego por transformarse que está simbolizado en la vestimenta, ¿no? Que ahí eso puede ser un tránsito de Urano, un tránsito de Plutón. Los transpersonales son los que movilizan bastante, porque aparte cuando pasan se quedan, como son tan lentos, cuando pasan o tocan algún planeta más personal, más interno, están un buen rato ahí carburando, entonces se siente. No es que pasa como quizás la luna, que la luna, bueno, sabe que se mueve rápidamente, entonces su efecto no es tan fuerte en un tránsito como los planetas que lento, ¿por qué? Porque al estar tan distantes de la Tierra parece que se mueven muy despacito. Es todo un efecto simbólico, ¿sí? Entonces, se mueve muy lentamente. Entonces, el efecto, la combinación energética, se siente más, por decirlo así. Sopapa más, está ahí más presente. Entonces, llevan un proceso de años, o sea, estar años tocando tu sol, años tocando otro planeta, qué sé yo, tu luna, ¿entienden? Entonces uno va a estar, ¿qué me pasa? O sea, viviendo un proceso que tranquilamente puede acompañar el patito feo que dice Rosana. O sea, un proceso de alquímico, un proceso de transformación, que sería interesantísimo, que ahí está lo rico y lo grandioso de los tránsitos, que los aproveches para vos transformarte internamente y no que te pase un huracán. O sea, como le decía antes, que pasa, qué sé yo, Plutón y te arrasa con todo. Se me quemó la casa, tú me robaron, no sé. En vez de que se generen situaciones externas desagradables, fíjate el tránsito, cómo lo puedes aprovechar internamente para hacer tu trabajo interno. Cuando mejor, ese es el propósito fundamental. Lo que pasa es que, como estamos tan desconectados internamente de nuestros procesos, se viven afuera. Los tránsitos y todos esos movimientos energéticos. Es todo un proceso, es todo un camino, ¿verdad? No es algo que
rápido, es todo un tomar conciencia. Pablo dice, los cuentos son reservorios de sabiduría. Exactamente, es impresionante las claves que hay en ellos. Bueno, el grupo de lectura, lo que yo les decía al principio, es impresionante. Es impresionante lo que se descubre en los cuentos, en los relatos. Yo estoy maravillada, sinceramente. Y ahí es cuando, lo que les decía antes, los textos toman otro color y de algo tan simple uno aprende tanto, que es valiosísimo. Y es cuando conectas con lo más esencial de cualquier cosa cotidiana. Uno valora, empieza a valorar lo más simple. Es magnífico. Así que bueno, en la actividad es hermoso, aparte lo que se genera, es muy, muy linda experiencia. ¿No se escucha? Bueno, dice que no está bien la señal. Bueno, básicamente el propósito era compartir esas claves de los cuentos y que vieran que estos cuentos no son tan cuentos. Hay mucha información y tienen mucho, mucho para decirnos. Así que yo, cerrando el encuentro de hoy, lamento, bueno, me dicen que se entrecorta. Se ve que el tema es muy, muy interesante, muy intenso, que produce esos cortes. Todo sucede por algo, ¿eh? O sea, no, no quiere que fluya se ve que el tema es muy, muy intenso. Así que, bueno, ya saben, mi mail está ahí bajo el título, CK Money, cualquier consulta, estoy a su disposición. Si quieren escribir para proponer temas, bienvenidos, son recibidos. Les agradezco que me acompañen y nos estamos encontrando la próxima semana. Que tengan una excelente noche, fin de semana y vida. Disfruten, conecten con lo esencial. Rosana, qué pregunta. ¿Cómo vamos a estar? Eso es para hacer un programa en sí. Así que tomo tu pregunta como temática para en algún momento desarrollarlo. Así que, bueno, gracias por hacer la pregunta. Así que es para ya de por sí hablarlo como tema, desarrollarlo en sí mismo. Así que nos encontramos la próxima semana. Como les decía, disfruten, descansen y conecten con lo más esencial, dentro de ustedes mismos, ¿sí? Que tengan muy buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches.